Muy buenas noches, mis hermanos, espero estén muy bien en esta preciosa hora de la noche. Que el Señor sea bendiciéndonos a través de este servicio online. Reciban un cordial saludo de su pastor y siervo Edwin Vanegas, y espero que Dios en esta noche esté hablando a tu corazón y que nos edifique la palabra de Dios en todo tiempo y en todo momento. Vamos a orar una oración para entregar este tiempo en las manos de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Mi buen Dios y mi buen Padre, te glorificamos en este tiempo tan maravilloso. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todas las cosas, por el techo, por las bendiciones que nos das. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana en esta noche con esta palabra, que seamos edificados, que seamos, Señor, exhortados, edificados y consolados con esta preciosa palabra de esta noche. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes. Que sea tu buen nombre glorificado en todos y en cada uno de los que estamos en esta noche, los que van a ver el video. Y que la paz de Dios y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Amén. Qué bueno, hermanos, poder estar nuevamente con ustedes hoy en este servicio de miércoles, donde Dios ha usado estas preciosas plataformas para estar ahí en todo tiempo y en todo momento. Entonces hoy quiero hablar, hermanos, de la necesidad, de esta necesidad que he visto que en el caminar como creyentes nos ha hecho falta, y es un atributo de Dios necesario para el creyente. La enseñanza de esta preciosa noche se llama un atributo de Dios necesario para el creyente. Quiero que en esta noche definamos qué significa atributo. Para los que lo tengan claro, va a ser una retroalimentación. Para los que no, vamos a entender qué significa el término atributo. Atributo es cualidad o característica de una persona, parte esencial de su naturaleza. Entonces, ¿qué es un atributo? Es una parte esencial de nuestra naturaleza o de la naturaleza del que tenga ese atributo. Sabemos que Dios tiene infinidad de atributos: el amor, la paz, el gozo, la bondad. Atributos de Dios es que es misericordioso, que es santo. Entonces vemos que es de la naturaleza de Dios. Y hay un atributo que muy pocos hemos enfatizado o de pronto hondado en ese atributo necesario para nosotros los creyentes. Recuerde que en esta noche vamos a hablar de un atributo de Dios necesario para el creyente. Muchos nos enfocamos en muchos atributos como ser misericordiosos, ser buenos, ser benevolentes. Y bueno, una infinidad, pero hoy creo que ese atributo debemos anhelarlo para poder crecer y mostrar un reino de poder a todos aquellos que nos conocen y nos siguen. Entonces vemos, pregúntate, ¿cuál es ese atributo que como creyentes es necesario que poseamos, que lo tengamos, que sea de la esencia de nosotros como hijos de Dios? Y vamos rápidamente a Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero usted lo puede leer allí en su preciosa Biblia, ese ejemplar que Dios le ha permitido a usted obtener. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando confiado de esto, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, hasta el día de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo que un atributo de Dios es que lo que comienza, lo termina. Y ese es el atributo que nosotros como seres, como hijos de Dios, necesitamos empezar a desarrollar como hijos de Dios. Recuerde que atributo significa parte esencial de nuestra naturaleza. Algo esencial que se tiene que convertir en el creyente es que lo que empezamos, lo terminamos. Vemos que este es un atributo de Dios, que Dios lo que comienza, lo termina. En el creyente se debe formar este atributo de Dios. En la vida de Jesús este atributo se reflejó de continuo en su vida. Jesús como modelo nos enseñó y nos mostró que lo que Él comenzaba, lo terminaba. Él siempre le recordó a sus oyentes que era necesario que se cumpliese lo que decía la Escritura. Entonces Jesús vino aquí a cumplir un propósito. Él vino a morir por nosotros, vino a padecer. Todo lo que la Escritura dijo de Él tuvo que hacerlo. No pasó nada por alto. Recuerdan, en el momento del bautismo Él le dijo: es necesario que me bautices, porque debo cumplir a cabalidad todo aquello que me ordenaron desde el cielo, que le ordenó el Padre a Jesús. Entonces vemos que un atributo de Dios
es que lo que comienza lo termina. El apóstol Pablo dijo, y estoy persuadido, como dice en la Reina Valera, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Y un atributo que se debe a nosotros como creyentes es que lo que empezamos lo debemos terminar. Nosotros en la vida como creyentes necesitamos muchas cosas especiales, iglesia. Muchas cualidades que nos marquen, que nos hagan marcar la diferencia. Y este atributo muchos no le ponemos atención, pero muchos empezamos planes, proyectos, pero no los culminamos, los dejamos empezados. Y hay un sinfín de cosas que nosotros empezamos, pero no terminamos. Pero vemos que un atributo de Dios, de nuestro Padre Celestial, es que lo que Él comienza, lo termina. Amén. Entonces, como le digo, teniendo en cuenta uno de los atributos, porque Dios tiene muchos, ¿verdad? Dice, lo primero que debemos hacer para empezar a desarrollar este atributo es reconocer que debemos, ¿qué? Es reconocer cuán mal está esta área en nuestras vidas. Yo le invito allí, un momento, tómese unos segundos, unos minutos y póngase a pensar, ¿cuántas cosas has dejado empezadas y no has terminado? ¿Cuántas cosas has iniciado con ese efusismo, con esa efusión, con ese entusiasmo, pero en el caminar te detienes y no lo terminas? Yo te voy a conectar con algo tan sencillo. ¿Cuántas veces has empezado a orar por algo y al no tenerlo dejas de orar por eso? ¿Cuánto has orado quizás por un carro, quizás porque hay una transformación en tus hijos, en tu mamá, en tu vecino, en tu compañero de trabajo y ya no has vuelto a orar por él? Eso es dejar cosas empezadas. Entonces vemos que lo primero que debemos hacer para ver la magnitud de la necesidad de este atributo es cuán mal estoy en esta área. Cuántas falencias tengo, cuántas cosas en mi vida, como le digo, he emprendido, he comenzado, pero no he terminado. Muchos comenzamos proyectos de vida al principio de año, haz tu proyecto de vida, colocamos tantas cosas que no sabemos ni cuál terminar y al final ni terminamos ninguna. Entonces yo creo, iglesia, que nosotros en esta noche Dios nos está hablando. Un atributo de Dios es que lo que comienza lo termina. Y nosotros como hijos debemos hacer algo. Mira lo que dice Efesios 5.1. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. ¿Cómo dice Efesios 5.1? Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Y si debemos imitar a Dios, debemos imitarlo también en esta área, en este atributo de Él, en que lo que comencemos lo terminamos. Hay algo que ha perdido fuerza en el Evangelio y es la falta de credibilidad. ¿Por qué? Por este factor, por este atributo, porque empezamos cosas y no las terminamos. Y hay un sinfín de cosas que acontecen. Y usted dirá, pastor, pero usted también ha dejado cosas empezadas. Sí, claro. Por eso Dios nos está hablando en esta noche de que debemos anhelar con deseo este atributo de Dios. Porque es necesario, como hijos de Dios, como imitadores de Dios, debemos imitar también este atributo. Que Dios lo que comienza lo termina. Y eso lo podemos ver en toda la palabra de Dios. Dios le prometió a Abraham algo y hasta que no, y sigue vigente, que tendría que, su descendencia sería como que, si podía contar las estrellas, así sería la descendencia. Entonces vemos que Dios le cumplió a David, le cumplió a muchos hombres de la Biblia, porque un atributo de Dios es que Dios es veraz, que Dios lo que dice lo hace y lo termina. Entonces vemos que el primer paso es reconocer cuán mal estamos en esta área. Cuando le hacemos promesas quizás a nuestros hijos, muchas cosas. Cuando quizás empezamos un proyecto, sea en la vida, para la vida cotidiana, sea para la parte espiritual, y dejamos las cosas. Y esto es algo que ha hecho que el Evangelio pierda credibilidad. ¿Y por qué me dice usted, pastor, el Evangelio pierde credibilidad? Le voy a decir por qué. Porque tú y yo somos los embajadores, los instrumentos que Dios escogió para mostrar un reino de poder. Pero hemos mostrado un reino que no tiene la capacidad de terminar las cosas. Hemos mostrado un reino, iglesia, que no tiene la capacidad de mostrar lo poderoso que es el reino mismo. Porque tenemos un faltante o una falencia en la parte de terminar lo que empezamos. Y hay muchos factores. Hay factores sociales, culturales, y que también han
afectado en esta parte de lo que empezamos no lo terminamos. A veces nuestra cultura nos ha afectado de una manera grande. Quizás ahorita ese sistema de lo rápido, de lo fácil, también nos ha arrestado en la cuestión de terminar. Porque cuando somos facilistas, el facilismo busca atajos. Pero yo quiero decirle lo fácil. Lo que no tiene un precio, lo que no cuesta, no tiene el mismo valor que lo que se hace sin un costo tan alto. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Pablo estaba mostrando la dimensión del acto de amor tan grande que Jesús hizo y la obediencia, como lo dice, porque se hizo obediente hasta la muerte. Y recuerdan aquella cena allí en el Gólgota, en el lugar de muerte. Allí donde ponían las cruces con las personas que les hacían pasar la vergüenza y los dejaban exhibidos por cierto horario. ¿Y qué dijo Jesús en sus últimas palabras? ¿Qué dijo Jesús? Todo ha sido consumado. Y expiró. Jesús nos mostró que lo que Él comenzó y tenía que terminar en esa cruz. Él dijo, todo ha sido consumado, Padre. Y exhaló su espíritu. Iglesia, si la Biblia me dice en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar esta parte esencial. Porque esta parte de empezar lo que terminamos, iglesia, necesita empezar a tomar fuerza en la congregación, a tomar fuerza nosotros como creyentes. Porque el Evangelio ha perdido credibilidad porque decimos y no hacemos, empezamos y no terminamos. Y vemos que lo primero que necesitamos en esta noche es reconocer cuán mal estoy en la área de que lo que comienzo no lo termino. Nosotros debemos ser diferentes. Debemos mostrar la diferencia. Mire, una actitud correcta frente a esta falencia, frente a esta debilidad que tenemos, es aprender de los errores. De los errores se aprende. Los errores se deben mirar para crecer, no para darnos palo, no para decir no voy a ser capaz, sino mirar esos errores como cuando vuelva a empezar algo, saber que esos errores no los puedo volver a cometer. Saber que eso que está sucediendo no lo puedo volver a hacer. Entonces, iglesia, lo que necesitamos en esta noche es reconocer cuán mal estoy como primer punto en esta área. Lo segundo es tomar una actitud correcta y aprender de los errores del pasado. Analizar qué factores han implicado en ese proceso incumplido, entiéndase, no terminado. ¿Qué es lo que he cometido? ¿Qué es lo que no me ha ayudado? ¿Qué es los factores? Entiéndase, cuando hablo de esos factores, esas cosas que han hecho que yo desista de terminar, de no seguir, de no avanzar. Entonces, la primera actitud es que reconocer cuán mal estoy. La segunda es aprender de los errores para en próximas oportunidades no volver a cometer esos errores. Vemos, iglesia, que un factor que influye mucho en esta área de la vida es el estado de ánimo. ¿Qué es un factor preeminente en esta parte de no terminar lo que empezamos? Es el estado de ánimo. La Biblia dice en Santiago versículo 8, capítulo 1, la carta a Santiago capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿El hombre de qué? De doble ánimo. Entonces debemos saber que un factor que influye mucho para que no terminemos lo que empezamos es el ánimo, el estado de ánimo. Porque Santiago dice
versículo 8 de la carta, el primer capítulo de Santiago, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces vemos que un factor que a la larga nos afecta para no terminar lo que empezamos es el estado anímico, el estado del ánimo. Hoy queremos, mañana no queremos. Hoy estamos alegres, mañana estamos tristes. Hoy queremos devorarnos el mundo, mañana nos dejamos aplastar del mundo. Entonces vemos aquí, iglesia, que cuando analizamos el versículo 8 del primer capítulo de la carta a Santiago, hay una razón de por qué ese estado de ánimo no nos permite terminar. Y Santiago lo explica en el capítulo 1 del versículo 6. Retrocede 2 versículos ahí donde estás. Y dice que esa inconstancia tiene una relación con la profunda duda. Porque Santiago en el capítulo 6 está diciendo, pero el que pida con fe, porque el que duda no espere recibir nada. Uno de los factores que no nos deja terminar es la duda. Y la duda afecta nuestro ánimo. Entonces vemos que cuando analizamos por qué Santiago dice que es inconstante, lo relaciona con la duda, la falta de seguridad. Es otro factor que nos afecta demasiado. La inseguridad produce que dudemos de las capacidades que Dios nos ha dado. Cuando la duda viene en ese proyecto, en ese propósito, en lo que empecé, en lo que emprendimos, viene la duda: voy a ser capaz, no voy a ser capaz, esto está como difícil. Allí hay algo que se llama inseguridad, se llama duda, y eso hará que entres en un estado de ánimo que no te permita terminar. Entonces vemos que ese factor de la inseguridad produce que dudemos de las capacidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado cosas maravillosas, iglesia. Dios nos ha dado cosas gloriosas. Tú no puedes pensar como el hombre viejo que está lisiado. Tú debes pensar como el hombre, la mujer que Dios rescató de allí, de ese pozo, de ese lugar de muerte, del pecado, y te puso en lugares celestiales, te puso en lugares de honra. Y debes saber que ese hombre, esa mujer de duda, de inconstancia, no puede estar operando en un hijo de Dios que debe imitarlo en la constancia, en la perseverancia, en la insistencia, en el valor. Porque cuando vemos, allí vemos que el que duda no espere recibir nada. Cuando tú dudas en lo que comenzaste, ese sentimiento va a meterse dentro de ti tan fuerte que vas a terminar diciendo: no voy a seguir porque yo sé que no voy a ser capaz. Miren, no hay nada más difícil, iglesia, o no hay nada más inseguro o más insatisfactorio, la palabra, sí, más insatisfactorio que tú no saber si vas a poder terminar o no terminar. Simplemente ni siquiera iniciaste, solamente lo pensaste, lo dijiste, pero ni siquiera lo comenzaste. Y qué frustración se siente, iglesia, cuando tú dices: y si lo hubiera hecho, quizás hubiera podido lograrlo, pudiera haberlo terminado. Y yo te quiero invitar en esta noche: aventúrate. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios dice que el ángel de Dios acampa a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice, iglesia, que por Jehová son ordenados los pasos. Pero ve, haz, empieza, pero termina. Proyéctate y mete esa entereza, esa fuerza, y proyéctate a terminar. No permitas que el sentimiento de la duda, esa inseguridad, no te permita experimentar que eres diferente, que eres un hombre, una mujer que Dios hizo diferentes, que hizo para cosas grandes y poderosas. Yo te invito a que te levantes en esta noche y empieza a orar a Dios por el atributo de que Dios lo que empieza lo termina. Y nosotros, como imitadores de Dios, sed imitadores de Dios como hijos amados, debemos buscar este atributo tan necesario para mostrar diferencias, para mostrar que somos diferentes. Vemos, iglesia, que la Biblia nos dice que para el que cree todo es posible.
¿Qué dice la Biblia? Que para el que cree todo es posible. El que está seguro que Dios lo respalda, que Dios está con él, déjame decir que tiene la mejor fuente de ánimo, la mejor fuente de entusiasmo, la mejor fuente de seguridad para avanzar. Tú y yo necesitamos avanzar. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Creer, escúcheme, creer que somos capaces de emprender algo y terminarlo es estar seguros. La seguridad, escúcheme, la seguridad debe ser un atributo de los hijos de Dios. Porque cuando yo estoy seguro, conozco al Dios que me llamó, conozco al Dios que me dice: ve que yo estoy contigo. Cuando yo estoy seguro, voy y emprendo algo y Dios me estará conmigo. Por eso un atributo que también debe estar en nosotros es la seguridad. Estar seguros. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si la Biblia nos dice a nosotros, iglesia, que para el que cree todo es posible, lo que yo inicie, si creo en lo que Dios ha puesto en mi vida, en tu corazón, mujer, hombre que me estás viendo, debo estar seguro que eso va a tener un buen fin, porque no hago lo que quiero, sino lo que Dios me ha enseñado, que es su voluntad perfecta. Entonces, vemos que creer que somos capaces de emprender algo y terminarlo está encerrado en algo que se llama seguridad. Estoy seguro que Dios me va a ayudar. Estoy seguro que esa semilla, este matrimonio, esta carrera, este estudio, qué sé yo, este negocio, lo que has emprendido, de estar seguro que Dios está contigo. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y si tú eres fiel con Dios, ten la seguridad que vas a tener un respaldo glorioso del cielo. En esta preciosa noche, iglesia, un atributo de Dios necesario para el creyente es: lo que empezamos, terminamos. Si empiezas un propósito, pase lo que pase, termínalo. Y vas a desarrollar, se va a volver, como dice, ¿qué significa atributo? Dice que es parte esencial de la naturaleza, algo que debe ser de la esencia del ser humano, del ser como hijos de Dios. Debe ser que lo que empezamos lo terminamos. Pablo lo dice en Filipenses 3:13: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que me ha sido de Cristo Jesús, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento, versículo 14. Entonces, iglesia, necesitamos saber que hay que extendernos, que hay que seguir, que hay que avanzar, que hay que creer, que si hoy nos declaramos que vamos a hacer algo, hagámoslo. Que si vamos a confesar algo, que esas palabras sean el sello de que vamos a terminar. Que sea porque que si no lo terminamos fue porque se salió de las manos, porque no pudimos por algo externo. Pero mientras esté dentro de mí el deseo de terminar, de que lo que comencé lo termino, nada que esté afuera será un factor para decirte a ti que no serás capaz. Iglesia, esta enseñanza va a ser corta, porque yo necesito, o necesitamos mejor, que este atributo se empiece a formar como algo esencial de la naturaleza de los hijos de Dios. Hoy, cuando vemos cosas en nuestros políticos, en nuestra sociedad, que hemos visto tantas cosas, dice: vea, estos prometen y no hacen. ¿Por qué es? Porque empiezan con ánimo, con deseo, pero se van torciendo en el camino. Iglesia, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido. Tu hermano, tu sumo sacerdote, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, ya venció. Y si tú crees conmigo, ya nosotros tenemos la victoria. Cuando tú tienes un espíritu victorioso, tú te devorarás lo que esté delante de ti. Los obstáculos los saltarás, los derribarás, pero nada te detendrá. Mire,
Dice la Escritura que para el que cree todo, usted sabe qué significa todo, que cualquier cosa, por grande, pequeña, lo que sea, para el que cree es posible. Tú puedes vencer tu doble ánimo. Tú puedes vencer tu inconstancia. Tú puedes vencer todo aquello que no te ha dejado, que te ha hecho que hoy se gocen de ti. Porque dicen, este habla, pero sabemos en qué va a llegar, no va a terminar. Eso solamente son palabras. Hoy yo te quiero decir, si tú emprendes el camino de iniciar y terminar y meterle todos tus sentidos, tu amor, tu fe, tu corazón, terminarán diciendo el día de mañana, cuán cosas grandes ha hecho el Señor en este. Antes era un parlanchín que decía y no hacía, que empezaba y no terminaba, pero ahora todo lo que dice lo termina, se cierra, la lluvia no lo detiene, los vientos, la escasez, la necesidad no detiene ese hombre, esa mujer. Hoy quiero decirte, emprende, pon el corazón, ejercítate en lo que inicias y terminas, en este atributo de Dios, que lo que el Dios dijo lo hace. Nosotros necesitamos meterle corazón, alma y todo nuestro ser a esto, iglesia. Tu historia va a cambiar si te determinas. Tu estado va a ser de seguridad si te afianzas, si te ahincas en la palabra y te aferras de esa palabra y dices, Señor, yo soy diferente. Ese inseguro se va en el nombre de Jesús y empiezo a tomar la seguridad. Empiezo a saber que mi vida fue comprada con precio de sangre, precio que no es calculable con ni comparable con ninguna diadema, con ningún diamante, con ninguna piedra preciosa, porque la sangre de Cristo no tiene precio. Nuestra vida fue avaluada en algo incalculable, porque el que murió por nosotros no dijo, esta sangre cuesta, tiene este valor. Es saber que es de Dios, que esa sangre, esa vida que se derramó, que fue a parar allí a esa cruz, se derramó esa sangre por ti y por mí. Y eso nos tiene que dar seguridad, iglesia, de que nosotros somos seres que estamos con cosas poderosas, con atributos del cielo, con esencia del cielo. Con esto concluyo. No sé cuánto va a demorarse esta enseñanza, pero quiero concluir con esto. Hay un dicho que dicen por ahí, que el hijo se parece a su padre. ¿Muchos han escuchado este dicho o no? Hay hijos que se parecen a su padre. Nosotros debemos buscar parecernos a nuestro Padre, y en este atributo tan necesario debemos parecernos, que si decimos hasta el final de que terminamos, que si emprendemos algo, llueva, truene, relampaguee, tenga dificultades, escasez, mocho, sin pie, con mano, sin un ojo, sin qué sé yo, pero vamos a terminar. Y este dicho dice que el hijo se parece al padre. Nosotros debemos parecernos a nuestro Padre que está en los cielos. Recuerda lo que le dijeron a Pedro cuando fue a negar a Jesús, porque este habla como ellos. ¿Qué fue lo que le vieron a Pedro antes de negar a Jesús? Que hablaba como ellos, como Jesús, como sus discípulos. Algo tiene que haber, un distintivo en tu vida, mi hermano, mi hermana. Tiene que empezarse a formar ese distintivo. Ser hombre de palabra, mujer de palabra, que lo que dice lo cumple, lo hace, lo termina, lo ejecuta, y en el nombre de Jesús avanza. Entonces dice en esta conclusión que ese dicho dice que el hijo se parece a su padre. Debemos parecernos a nuestro Padre en este atributo esencial. Cuando demostramos seguridad, estamos reflejando la confianza que Dios nos ha dado para mostrar un reino de poder. Necesitamos mostrar un reino de poder. La gente necesita, escúcheme, la gente necesita ver el reino de Dios en nosotros, sus hijos. Lo primero que Jesús dijo, el reino, cuando inicia su ministerio, dice, el reino de los cielos está hoy aquí. Nosotros debemos reflejar ese reino de poder. Si los reinos de la tierra prometen y no cumplen, el reino de los cielos tenemos que mostrarlo como un reino que se cumple, como un reino que se dicta una sentencia, se dicta un mensaje y se ejecuta y se termina hasta el final.
Entonces necesitamos mostrarle a la gente un reino de Dios, el reino de Dios, el reino de poder de Dios. Y no solamente es con señales y prodigios, es con nuestra conducta, con ser hombres y mujeres de palabra, que decimos algo y lo cumplimos, que decimos que emprendemos algo y lo terminamos. No solamente hable y solamente muestre los dones. El reino de los cielos no consta solamente mostrar señales y prodigios, sino mostrar una esencia en la vida diferente, mostrar cosas diferentes. Lo que le hace falta a esta sociedad lo tiene el reino de los cielos. En un mundo donde hay fraude, donde hay tantas cosas, nosotros tenemos que ser legales, tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros, tenemos que terminar. Amado hermano, espero que esta enseñanza le llegue al corazón. Declaro en el nombre de Jesús que esta enseñanza te llegue a lo más profundo de tu corazón. Que lo que Dios mire como hijos amados, debemos imitar este atributo esencial de Dios. Este atributo esencial de Dios, que si decimos, ¿sabes cómo te vas a ganar esa esposa? ¿Cómo te vas a ganar esos hijos? ¿Cómo te vas a ganar el vecino? ¿Cómo te vas a ganar ese compañero de trabajo? Siendo y teniendo este atributo, que lo que dices lo cumples. Que si le dijiste a tu esposa que ibas a cambiar, hasta que no cambies, no sueltes el deseo de cambiar. Si le dijiste a tus hijos, yo te prometo, hijo, que yo voy a cambiar, no sueltes hora, día y noche. Trabaja en eso día y noche, pero no dejes sin concluir esa área que tus hijos quieren que tú cambies, padre, madre, hermano, vecino, tío, hijo. Si tú te prometiste, voy a doblegar este carácter, voy a doblegar esta inconstancia, que hasta que no la termine, no la suelto en el nombre de Jesús. Que si tú eres un padre que prometías y no cumplías, que tú te propongas, Señor, voy a orar, voy a trabajar, dame fuerzas, dame el corazón, dame las ganas, el deseo, dame las fuerzas para yo ser alguien que cumple la palabra que le dice a sus hijos. Iglesia, es posible. Sí es posible, solo confía, adopta la seguridad en tu vida, saca todo temor, saca toda inseguridad y dale lugar a tu corazón, dale lugar a la seguridad en tu corazón, a la confianza, a la certeza, a la convicción, a la determinación en tu corazón. ¿Sabe qué dice Job 22:28? Determinarás a sí mismo una cosa y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amado hermano, Dios lo bendiga. Lo amo demasiado en el amor del Señor. Y espero que esta enseñanza llegue a su corazón y a mi corazón. Y que nos edifique. No lo vea como algo destructivo. Véalo como algo que lo está levantando. Que Dios hoy le está hablando para exhortarnos, edificarnos y sobre todo consolarnos. Porque la Biblia tiene que tener estos tres elementos. La palabra de Dios, el mensaje de Dios tiene exhortación, edificación y consolación. Y hoy Dios no solo te exhortó, sino que Dios te edificó, sabiendo que estamos mal en esta área. Y cuando digo que nos edificó es porque nos hace ver esta área como algo que necesitamos trabajar. Y nos consuela porque nos dice en su palabra que para el que cree todo es posible. Sí es posible cambiar la historia nuestra, de ser aquellos que iniciamos y nunca terminamos nada, por una historia de que todo lo que iniciamos lo terminamos. En Cristo Jesús lo podemos. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, con escasez, en abundancia, en lo que usted quiera. Pero si usted cree que Dios está con usted, usted va a cambiar su historia. Usted va a dejar de ser el hazmerreír, el que de usted hablan por detrás y dicen, vea, este empieza y no termina. Que cuando hablen de usted, vea, ahora sí nos cayó la boca. Eso es posible si tú crees. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que tú serás no el hazme reír, sino el que brillarás, el que mostrarás el reino de poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Te oramos, Dios, para que mostremos ese atributo de que lo que tú empiezas lo terminas, y que nosotros como hijos tuyos, como los que imitamos a un Dios, que queremos parecernos a ese Padre, queremos en esta noche tomar la actitud de que lo que empezamos lo terminamos. Iglesia, Dios los bendiga. Le deseo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre su vida.
Gracias por estar este tiempo con nosotros. Dios lo bendiga, lo amo, le mando un abrazo en el amor del Señor y disfrute esta enseñanza, comparta esta enseñanza, edifique a otros en el nombre de Jesús. Dios los bendiga demasiado.